¿Alguna vez te has preguntado cómo viaja el sonido? Pues bien, el sonido se desplaza a través de ondas y esto lo hace a una velocidad de 331,5 metros por segundo. Claramente la velocidad depende del medio en el que se mueva, pero ¿y si el emisor del sonido también se encuentra en movimiento? Bueno, esto es lo que les voy a explicar a través de cómo funciona y para qué se utiliza el efecto Doppler en la actualidad. Fue Christian Andreas Doppler quien se hizo esta misma pregunta, de qué pasaría si el emisor del sonido también se encuentra en movimiento. Bueno, Christian fue un físico y matemático austriaco y para empezar este video vamos a ver quién fue Christian Andreas Doppler. Christian Doppler fue un matemático y un físico austriaco nacido en Salzburgo en 1803 y murió en 1853 cuando tenía 50 años. Estudió en su ciudad natal, posteriormente estudió en Viena y fue profesor del Instituto Técnico de Praga en Checoslovaquia. Asimismo también fue profesor en Viena. Y debido a su gran conocimiento ocupó el cargo de director del Departamento de Física de la Universidad de Viena en 1850. Ahora bien, Christian fue quien describió el fenómeno físico que se conoce como el efecto Doppler. La descripción que él realizó la hizo en un artículo científico en el cual hablaba del comportamiento de las estrellas dobles y los colores de la luz. Doppler había logrado relacionar matemáticamente la velocidad y la tonalidad del sonido. Consecuentemente, lo que logró hacer fue conseguir que un vagón de una locomotora transportara a un grupo de trompetistas hasta un punto de observación y devolverse claramente a velocidades distintas. Ahora bien, me atrevería a explicar de manera muy sencilla en qué consiste el efecto Doppler. Antes de entrar en materia, me gustaría ofrecerles a ustedes unos conocimientos previos que les servirán para entender cómo funciona correctamente el efecto Doppler. El primero de ellos es la longitud de onda, que se conoce con la letra griega lambda. Esta longitud de onda viene a ser la distancia que existe entre los picos de una onda, de un comportamiento de una onda. Esta longitud puede tomarse desde los puntos máximos o mínimos de la misma. Otro de ellos es la frecuencia de onda, denominado con la letra F. Hace referencia al número de picos que pasan por un determinado punto en un segundo. Por otra parte, cabe comentar que la frecuencia de onda es inversamente proporcional a la longitud de onda. Esto se debe a que la frecuencia mide el número de picos por unidad de tiempo. Asimismo, a mayor longitud de onda, los picos están más alejados, por ende hay una menor frecuencia y el sonido tiende a ser más grave. Entonces, cuando las longitudes de onda son más cortas, hay más picos pasando por un determinado punto en un segundo. Esto quiere decir que el sonido se escucharía más agudo. Veamos ahora por qué se produce el efecto Doppler. Lo haremos con un sencillo ejemplo. Imaginemos que estamos en la calle y una ambulancia se acerca a nosotros. Cuando el vehículo se está acercando a nosotros, es decir, al receptor, quiere decir que la longitud de onda se va haciendo cada vez más corta, lo cual nos permite escucharla con una mayor agudez, es decir, como comúnmente o coloquialmente se le llamaría a escuchar algo más duro o más fuerte. Y del modo contrario, cuando la ambulancia se esté alejando de nosotros, la longitud de onda empezará a ser cada vez más larga, tendrá unos picos cada vez más distanciados. Esto quiere decir que los sonidos empezarán a ser más graves, pero coloquialmente, como ya mencioné antes, sería como mencionar que el sonido se está haciendo más débil o más bajo. Supongo que ahora puede que te estés preguntando en qué es posible aplicar el principio de este efecto. Pues bien, las aplicaciones que se le han dado a este efecto son diversas. Puede ser la medicina, la astronomía, la radiación magnética, etc. En este video quiero enfocarme especialmente en las aplicaciones que se le han dado en la astronomía, pues lo encuentro más útil y más interesante de analizar. Entonces veamos cómo se produce el efecto Doppler en la radiación electromagnética y magnética. Pues este efecto está presente en cualquier movimiento que haga cualquier objeto. Lo explicaré de manera muy rápida. El efecto Doppler está presente en cualquier objeto que tenga movimiento, está presente en su radiación electromagnética. La radiación que emite un objeto que se encuentra en movimiento hacia el observador se comprime y esto hace que su frecuencia se perciba aumentada. Esto se conoce como que un objeto se mueve o se desplaza hacia el azul. Ahora, una vez han entendido este caso, deben preguntarse qué sucedería en el caso contrario, cuando el objeto que está produciendo la radiación se desplaza alejándose del observador. Pues bien, en este caso,
la longitud de onda y la frecuencia se percibe disminuida y por ende ahora esto lo llamaremos como un desplazamiento o un movimiento hacia el rojo. Ahora bien, los desplazamientos hacia el rojo o hacia el azul, tanto de estrellas, galaxias, nebulosas y demás, indican cómo son sus movimientos respecto a la Tierra, si se están alejando o se están acercando. En astronomía, el efecto Doppler fue estudiado originalmente en el espectro electromagnético. Hoy en día, el desplazamiento Doppler, como también se le conoce, se estudia en cualquier espectro de ondas. Cualquier objeto que genere ondas es estudiado a través del efecto Doppler. Esto se debe a la relación inversa que existe entre la frecuencia y la longitud de onda, ya que es posible describir el movimiento o el desplazamiento Doppler en términos de esta longitud de onda. Como expliqué antes, la radiación se corre hacia el rojo cuando la longitud de onda aumenta y se corre hacia el azul cuando la longitud de onda disminuye. De allí, los astrónomos se basan en el efecto Doppler y en el desplazamiento Doppler para realizar sus cálculos sobre el movimiento y velocidad de estrellas, galaxias, nebulosas respecto a la Tierra, y con ello determinan si se acercan o se alejan. Las líneas espectrales del gas de hidrógeno percibidas en la Tierra poseen comúnmente una longitud de onda de 21 centímetros. Sin embargo, en galaxias lejanas, esta longitud de onda se ha observado que es equivalente más o menos a unos 21,1 centímetros. Este milímetro es muy importante, ya que su corrimiento hacia el rojo indica que esta galaxia se está alejando a 1400 kilómetros por segundo de la Tierra. Aún más, estudiando el efecto Doppler se puede determinar y describir el comportamiento de alguna estrella en específico. Como sabemos, las galaxias son grupos de estrellas y por lo general están rotando constantemente alrededor de su centro de masa. La radiación electromagnética de una estrella que se encuentra en una galaxia distante se encontrará desplazada hacia el rojo si al rotar alrededor de su centro de masa se está alejando de la Tierra. Y si al rotar alrededor de su centro de masa se está acercando de la Tierra, pues se encontrará un desplazamiento hacia el azul. Otros dos fenómenos pueden estar involucrados. La existencia de campos gravitacionales dan origen al desplazamiento gravitacional hacia el rojo o también al llamado desplazamiento cosmológico hacia el rojo, como resultado de la gran explosión. Pero no vamos a entrar en materia en estos temas. Ahora veremos otras aplicaciones que se le han dado al efecto Doppler. El radar Doppler es utilizado comúnmente en las vías y en las carreteras, pues es el radar con el que disparan rayos a los carros y el rebote produce una longitud de onda a una determinada frecuencia. Esto produce que estas cámaras logren captar la velocidad exacta con la que se desplaza un vehículo. Otra de las aplicaciones son los ultrasonidos, los cuales son ondas sonoras producidas a muy altas frecuencias y se basan en los principios de las ondas mecánicas. Esto quiere decir que pueden sufrir atenuación, dispersión y reflexión o rebote. Sin embargo, todo esto depende de las estructuras o de los objetos que se encuentren en su paso. Ahora bien, estas propiedades son utilizadas para estudiar estructuras que se encuentran al interior del cuerpo, de tal manera que produciendo un haz de ultrasonidos sobre el cuerpo, por ejemplo una superficie como el tórax, se puede atravesar hasta llegar al corazón y poder producir resonancias que permitan satisfacer el conocimiento de cómo se encuentra el estado del corazón de una persona. Y finalmente, un aspecto importante de la utilización de los ultrasonidos es que es una técnica inocua. Y finalmente, un aspecto importante de los ultrasonidos es que se conoce como una técnica inocua, ya que hasta la fecha no se conocen pacientes que hayan tenido problemas o consecuencias graves de el estudio de su cuerpo a través de los ultrasonidos.